Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual estaré desarrollando algunos ejercicios sobre vectores, pero primero les hablaré un poquito sobre qué son los vectores. Un vector se trata de una estructura interna de datos con un conjunto de elementos del mismo tipo, sea numérico o alfanumérico, que residen en la memoria de un ordenador. A cada elemento, que son estos, 4, 8, 1 y 6 en este caso, en este pequeño ejemplo que les he puesto, se accede por la posición que ocupa dentro del conjunto de datos. Bueno, como vemos, en este pequeño ejemplo, los números de abajo son los datos almacenados en el vector y los de arriba son las posiciones de esos datos almacenados dentro del vector. Aquí tenemos vector en la posición i. I sería el índice o posición del elemento dentro del vector. Aquí, por ejemplo, tenemos vector en la posición 1 es igual a 8. Eso quiere decir que el elemento que está en la posición 1 dentro del vector es 8. Ahora que hemos hablado sobre qué es un vector, veamos qué nos dice este primer ejercicio. Dice, crear un vector con los datos de un archivo, cada registro tiene una variable numérica X, al final imprimir los elementos del vector. En este diseño solamente utilizaremos una listbox para mostrar los elementos del vector, un botón de aceptar en donde realizaremos el código para que posteriormente al dar clic en él se ejecute dicho código, un botón para limpiar la listbox y un botón para salir del ejercicio o formulario. Bueno, le damos doble clic al botón aceptar y comenzamos a dimensionar las variables. Primeramente, la cantidad de elementos que tendrá como string de esto. Dimensionar i como la i, que sería el índice o posición, como entero. Bueno, ahora lo que hacemos es hacer un do loop n es igual a input box y el mensaje que queremos que aparezca ingrese la cantidad. Bueno, básicamente lo único que nos pide nuestro ejercicio es ingresar elementos dentro de un vector y mostrar cuáles son esos elementos ingresados. Vamos a hacer un do loop donde aparezca este mensaje que escribimos entre comillas y que ese dato que se guarde, porque nosotros vamos a ingresar la cantidad de elementos, y ese dato de cantidad de elementos se guarde dentro de la variable n. ¿Y por qué declaramos n y el vector como string? Bueno, primero, todo lo que se va a utilizar en un do loop se dimensiona como string. String que significa cadena de caracteres, ya que nos permite ingresar todo tipo de carácter. Porque si aquí mismo al comienzo dimensionamos como entero y le hacemos un do loop para que no pueda ingresar letras, cuando se ingresen esas letras a la hora de ejecutar el código del programa, va a leer que definimos como entero. O sea que va a permitir solamente letras. En cambio, cuando le definimos como string e ingresamos esa letra, como le pusimos que sea un número, va a repetirse y repetirse y repetirse este mensaje hasta que finalmente se ingrese un número. Entonces lo que hacemos ahora es redimensionar ese vector en n, es decir, que el vector tenga esa cantidad de elementos que ingresamos anteriormente. Bueno, primero también definimos, o sea, le damos primero el valor a la posición, al índice o posición de negativo 1. ¿Por qué? Porque en un vector siempre se empieza desde la posición 0. Entonces abrimos un mientras aquí. Mientras el índice sea menor a n menos 1, hacemos que el índice incremente en una unidad. Es decir que, bueno, lo que pasa es que, ¿por qué n menos 1? Al ser un vector de 5 elementos, por ejemplo, los vectores siempre empiezan desde la posición 0 y nuestra posición se marca aquí en el índice. Entonces negativo comienza siendo negativo 1. Entonces, el índice que es negativo 1 es menor a n menos 1. N, por ejemplo, es 5. N menos 1 ahora sería 4. ¿Por qué? Porque desde la posición 0 va del 0, 1, 2, 3 hasta 4 nomás. Entonces, la posición que es negativo 1 es menor que
n-1, que entonces sería 4. Negativo 1 es menor que 4, sí. Entonces ahora el índice pasa a ser 0. Entonces ese empieza a ser nuestro primer elemento en la posición 0. Y lo que hacemos es abrir aquí un do loop para ingresar ya los elementos de nuestro índice. Abrimos una ampersand aquí, el índice más 1, para que, por ejemplo, el primer elemento, aquí sería su posición primeramente sería 0, pero en teoría sería el primer elemento. Entonces lo que hacemos es que esto simplemente como para que figure un mensaje y sea más específico. El primer elemento del vector. Hacemos loop hasta que sea numérico. Vector en la posición i, o sea, el elemento, quiero decir, porque aquí lo que vamos a ingresar es el elemento del vector. El primer elemento en este caso se va a guardar dentro de vector, la variable vector en la posición i, que primeramente esta posición sería 0. Con esto que les hemos hecho, primeramente esa posición sería 0. Entonces, el primer elemento que ingresemos se va a guardar dentro de la posición 0. Luego viene aquí al fin mientras y 0 es menor que 4, sí. Entonces ahora la posición es 1. Entonces ingresamos el elemento, el segundo elemento en la posición 1. Y así sucesivamente. Luego, con esta instrucción, lo que vamos a hacer es ingresar ese elemento que acabamos de ingresar en la posición, por ejemplo, sería en este caso en la posición 0, ese elemento que ingresamos en la posición 0 se agregue como un ítem dentro de la listbox que pusimos aquí. Entonces, y podemos proceder a hacer una pequeña prueba. Entonces le damos clic en aceptar e ingrese la cantidad de elementos, pongamos que sean 5 elementos. Y como vemos, aquí está nuestro input que nosotros pusimos, aquí está el mensaje que escribimos. Entonces, el primer elemento va a ser 4, 8, 6, 1 y 2. Como vemos, cada uno de los elementos que ingresamos, los 5 elementos se muestran aquí dentro de la listbox, que sería nuestro vector. Por lo tanto, hemos realizado lo que el ejercicio nos pide. Ahora simplemente lo que nos falta es darle doble clic al botón limpiar y agregar aquí la instrucción con la que limpiamos nuestra listbox y al botón salir la instrucción mi.close. Veamos cómo funcionan ambas. La cantidad de elementos de nuestro vector simplemente será 3. El primero, segundo y tercer elemento. Luego limpiamos y salimos. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención.